Buenos días a todos, tanto a los socios de SECIL como en esta ocasión a personas que aunque no son socios, están muy interesados en estos temas, encantados de recibiros en nuestra casa, aunque sea virtual. Esta es una jornada más de las que organiza SECIL, de las muchas que organiza y además siempre con mucho interés. Y en este caso está más enmarcada dentro de la Comisión de Sostenibilidad a la que tenemos el honor de pertenecer desde la Escuela de Negocios CEU de Castilla y León y en la que participamos junto a Gullón, a Pascual y a Ambinor. En esta ocasión el tema es interesante y sabemos que es interesante porque no es la primera vez. El año pasado ya se presentó este informe, el informe 2021, y tanto la información que aportó como el impacto que tuvo en los socios pues fue muy interesante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, de la mano de las cofundadoras de Canvas, Isabel López Triana y Claudia Caramunti, vamos a presentaros el informe Approach the Future 2022. Lo cierto es que es un informe muy interesante porque es una herramienta que va a permitir conocer y analizar tendencias sobre reputación, sobre intangibles, conocer incluso buenas prácticas que pueden realizarse y que además nos lo van a plantear de una forma muy amena. Yo no quiero entreteneros más. Lo importante de hoy es que ellas, que tanto Isabel como Claudia, nos transmitan todo lo que contiene el informe y que a partir de ahí, pues bueno, nosotros tengamos un tiempo para la reflexión y para el análisis y, por supuesto, que es lo que pretenden estos informes cada vez más interesantes, que nos aporten ideas, que nos aporten soluciones y que consigamos entre todos impactar. Sabéis que la sostenibilidad forma parte prácticamente de todos los ejes estratégicos que se están presentando y, bueno, para nosotros desde SECIL también lo es. Así que yo creo que sin más cedo la palabra a Isabel y a Claudia para que sean ellas las que nos transmitan todo lo que el informe contiene. Isabel, Claudia, cuando queráis. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús, por tu presentación. Muchísimas gracias de nuevo un año más a la Fundación SECIL y a la Comisión de Sostenibilidad por invitarnos a presentar este estudio. Como comentaba Jesús, el estudio Approaching the Future, Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, es un estudio que elaboramos en colaboración con Corporate Excellence, que es un think tank que aglutina más de 20 empresas, y lo que intentamos con este estudio es identificar cuáles son las principales tendencias en reputación y otros intangibles que afectan a las organizaciones, ¿no? Se trata de buscar una guía, una brújula para trabajar en este contexto en el que nos movemos, ¿no? Los profesionales que nos dedicamos a estos proyectos. Sin más, si queréis, comenzamos con la presentación. Nuestra idea es un poco, tanto Claudina como yo, daros los principales datos clave. Luego en el estudio que lo tendréis podéis indagar e investigar más en profundidad, pero creemos que aquí hoy es daros una idea general de cuáles son los principales datos, los principales retos a los que se están enfrentando las organizaciones en este ámbito, para luego, igual que el año pasado, si os parece bien, un poco debatir y charlar con vosotros y conocer también vuestras necesidades y sobre todo los retos a los que os estáis enfrentando en vuestras compañías, en vuestras consultoras, en vuestro día a día. Yo no os veo, así que yo estoy viendo la presentación. Cualquier cosa, si necesitáis o hay algún tipo de fallo técnico, sí que os pediría que me avisarais por voz, porque por vista no os veo porque tengo solo la presentación. Bueno, sin más, para los que no nos conozcáis de otras ediciones, nosotras somos Canvas, Estrategias Sostenibles. Somos una firma de consultoría y de conocimiento estratégico en sostenibilidad y lo que hacemos es ayudar a las compañías a integrar la sostenibilidad en sus modelos de negocio, ¿no? Acompañándoles siempre desde un propósito pues, para liderar ese compromiso, ¿no? Somos unas firmas convencidas de que hay una mejor forma de hacer negocios y por eso tenemos un propósito muy definido y muy claro en la organización, que es impulsar el liderazgo social para un futuro sostenible. Y con ese propósito tan arraigado en nosotras, pues bueno, somos una compañía B Corp que formamos parte de este movimiento, que para los que no lo conozcáis es un modelo
de negocio de impacto, que trabaja para organizaciones que tienen definido un propósito más allá de generar valor económico, sino también tener un propósito social y medioambiental. Y con esa guía y con esa brújula, pues es como trabajamos todos nuestros proyectos, tanto de consultoría como de conocimiento. Y sin más, vamos a lo que realmente yo creo que os interesará hoy, que es destripar un poco las claves de este Approaching the Future, que ya es la 7ª edición y que eso lógicamente nos da un track record y una visión de los datos muy interesante, ¿no? El informe, como os decía al principio, lo elaboramos junto con Corporate Excellence y lo que queremos es analizar el presente y sobre todo el futuro de la gestión de los intangibles en tendencias relacionadas con reputación, con sostenibilidad, con marca, con ética y con transparencia. Y vamos analizando cada una de ellas. ¿Cómo trabajamos este estudio? Bueno, pues trabajamos 3 ámbitos. Por un lado, queremos identificar y priorizar muy bien cuáles son las tendencias más importantes para los directivos y directivas que contestan esta encuesta. En segundo lugar, no solo queremos conocer, o el estudio no solo analiza cuáles son las principales tendencias, sino que también identifica cuáles son los ámbitos de trabajo en los que están trabajando más las organizaciones. Ya os adelanto que este año es el año en que más a la par van las tendencias prioritarias con las tendencias que más están trabajando. Eso es interesante porque se ve claramente cómo las organizaciones están poniendo el foco. Es decir, esto es prioritario para mí y además estoy trabajando en ello, ¿no? Y por último, también analizamos cuáles son los principales retos que las organizaciones se enfrentan a la hora de gestionar esas dinámicas, ¿no? De las distintas temáticas. Y la idea, como os decía, es entender eso muy bien, cuál es ese presente y cuál es ese futuro de la gestión de estos intangibles de la manera más completa posible. ¿Cómo realizamos el estudio? Pues al igual que otros años, empezamos siempre con la identificación de las tendencias, que ahí primero hacemos lo que llamamos un análisis, una prospectiva, con nuestro Radar Canvas, que es la plataforma de inteligencia social que tenemos en la compañía. Analizamos más de 400 fuentes nacionales e internacionales en los ámbitos de la sostenibilidad, de la reputación, de la ética, junto con Corporate Excellence en su centro de conocimiento, y también utilizamos los estudios de punto de fuga, que es un instituto de investigación en el que trabajamos sobre todo la parte más social, ¿no? De qué es lo que opina la ciudadanía, el consumidor, la sociedad en general. Con ese primer análisis hacemos un primer listado de tendencias y lo pasamos a la visión de los expertos. Esto es una novedad que comenzamos el año pasado y que creemos que da un buen análisis cualitativo sobre cuáles son la visión de ese futuro de estos temas clave. Aquí tenéis en la rueda del dibujo un poco qué expertos, son 9 expertos en 9 ámbitos. Pues tenemos expertos en el ámbito de la transparencia, como puede ser Silvina Bacigalupo, expertos en sostenibilidad, como puede ser el CEO de BlackRock en España, en reputación, en comunicación, en marca, en activismo, para, bueno, desde su punto de vista, de una manera más cualitativa, les preguntamos sobre esos temas que hemos identificado previamente. Una vez que tenemos esa identificación de las tendencias, pasamos a consultas, ¿no? Que es realmente lo rico de este estudio y quizá lo más diferencial, ¿no? Que es hacer una encuesta online a directivos y profesionales de organizaciones. Ahí tenéis un poco la muestra. Este año hemos conseguido incrementar en un 25% las respuestas. Tenemos 626 participantes y ahí tenéis desglosado un poco qué perfiles. Pues la mayoría son empresas o consultoras y luego pues, un poco del ámbito más académico, ¿no? Universidad, organizaciones profesionales, administración pública. Es curioso respecto a lo que es la tipología de las personas que contestan este tipo de encuestas, pues hay un 61% de mujeres frente a un 39% de hombres. Y además de esa encuesta, lo contrastamos también con la visión de la sociedad, con el trabajo que hacemos en colaboración con la Universidad de Málaga, en el que analizan la conversación en redes, es decir, qué es lo que se está diciendo sobre esas temáticas que hemos identificado, tanto en noticias, en webs, en foros especializados, y hacen un barrido y analizan más de 574.000 noticias y comunicaciones relacionadas con las temáticas y lo analizan en función de
cuántas veces sale, es decir, la presencia, qué sentimiento genera esa noticia a la hora de compartirla, si es positiva, si es negativa, si es neutra, y luego la dominancia, ¿no? Cómo domina ese tema dentro de las redes. Y bueno, pues este año además como novedad se han integrado las nubes de conceptos positivos y negativos que están vinculados para cada tendencia, ¿no? Esta parte no nos vamos a detener tanto, pero si os interesa, en el estudio tenéis toda la información. Y una vez que pasamos a esta encuesta y a esta visión de los profesionales, bueno, aunque lo he ido comentando antes, estos son un poco los partners con los que hemos trabajado en la parte de investigación, como os comentaba, Universidad de Málaga, Punto de Fuga, y a nivel internacional tenemos un acuerdo con la Global Alliance, que es la asociación que engloba a los principales directivos de relaciones públicas de todo el mundo y que nos dan esa visión también internacional al estudio, ¿no? También, lógicamente, este estudio no sería posible sin la colaboración de numerosas entidades que difunden y distribuyen la encuesta entre todos sus asociados y entre todos sus miembros. O sea que, efectivamente, desde Canvas creemos mucho en el poder de la colaboración y la interdependencia, y este estudio es un ejemplo de ese trabajo, ¿no? Más vamos un poco a los datos, ¿vale? Los principales resultados del estudio. Este año se han identificado 16 tendencias, en las que hay una serie de tendencias transversales, que es ese color naranja que veis ahí en el gráfico, es decir, aquellas tendencias que afectan en mayor o menor medida y ponen en contexto el resto de tendencias. Luego tenemos tendencias en reputación y marca, en sostenibilidad, en transparencia y ética, y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿vale? El ranking de tendencias clave para los profesionales y los directivos y directivas que contestan esta encuesta, pues tenéis en primer lugar, en un primer nivel de relevancia, estos primeros 5 temas. El primero de ellos es el propósito corporativo, que es la tendencia más relevante para los profesionales y además es en la que más están trabajando este año. Sube 4 puestos respecto al año pasado. Luego tenéis liderazgo responsable, que se mantiene igual que el año pasado. El año pasado, si recordáis, la primera tendencia tenía que ver con el contexto y cómo trabajar y gestionar esa incertidumbre a la que estábamos todos expuestos tras la eclosión de la COVID-19 en el 2020. Y el liderazgo responsable se mantiene como la segunda tendencia más prioritaria, ¿no? Le sigue la digitalización, que es una de las tendencias que lógicamente está cogiendo peso pues, para todo lo que es lograr la digitalización de procesos. En cuarto lugar, la diversidad, la equidad y la inclusión, que es la tendencia que más sube de todas, con 8 puestos. Y en quinto lugar se encuentra el gobierno corporativo y la ética, que también sube con fuerza, más de 4 puestos, ¿no? Esos serían, por decirlo así, las 5 primeras tendencias más relevantes en un primer nivel. Luego, en un segundo nivel, tenemos temas relacionados con la reputación, cómo está gestionando las compañías la reputación y el riesgo reputacional, que baja un poco respecto al año pasado. La comunicación y publicidad, que si recordáis era una tendencia que salía nueva el año pasado y que se veía claramente como muy necesaria a la hora de esa transformación de las compañías, de ese liderazgo responsable, cómo utilizar la comunicación y los diferentes canales para contar y alinear las expectativas de todos los grupos de interés. Este año, además, tenemos 2 tendencias nuevas. Una de ellas es la que está en la posición 8ª, que es la que tiene que ver con la confianza de los grupos de interés y cómo están empezando a gestionar las organizaciones esa confianza con herramientas, con metodologías. Luego la Agenda 2030 es la 9ª, que sube más de 4 puestos. Veréis, luego lo iremos desgranando con Claudina, que los temas de sostenibilidad, que el año pasado habían dejado de ser tan prioritarios, este año vuelven con fuerza. Quizá también porque las cosas están, en cierto sentido, se han ido cambiando las prioridades y tras el boom, ¿no? O el shock que fue la COVID-19 para todas las organizaciones, vuelven a estar prioritarias tendencias que son críticas, como es la de la Agenda 2030, ¿no? Y también toda la parte de métricas y de reporte en temas de ASG, que sube también 5 puestos, probablemente también muy influenciada por todo ese tsunami regulatorio y sostenibilidad que está viniendo y que está por venir también, ¿no? Y en tercer lugar habría como otro tercer ámbito de tendencias, un tercer nivel, en el que están los temas relacionados con el futuro del trabajo, que bajan un poquito respecto al año pasado.
quizá también porque el año pasado todos estábamos abocados a definir muy bien cómo iba a ser esa forma de trabajar, esos modelos híbridos que hemos tenido que crear, o esa obligatoriedad de utilizar la digitalización para cambiar nuestra forma de trabajar. Incluso esta presentación, ¿no?, es ejemplo de eso. Luego están todos los temas relacionados con ciberseguridad, con marcas activistas, con la reputación del CEO, que es una tendencia nueva. Os comentaba que había 2 tendencias, esta es la segunda nueva que aparece este año, cómo realmente las organizaciones han dado cuenta que hay que gestionar de una manera profesional los mensajes del CEO, su credibilidad, cómo está comunicando, qué cosas tiene que comunicar. Entonces es muy interesante cómo ha surgido esta tendencia como nueva en el approaching este año. Y por último cierra el ranking de las 16 tendencias clave, temas relacionados también con la sostenibilidad, como es el cambio climático y la inversión sostenible. Si os parece, vamos a ir desgranando cada una de ellas para ir entendiendo un poco por qué son importantes para las organizaciones, en qué temas se están trabajando más dentro de cada tendencia y cuáles son los principales retos, ¿vale? Respecto a las tendencias transversales, como os comentaba, la primera tiene que ver con el propósito, que ya os decía al principio que es la tendencia más relevante para los profesionales y es en la que más se está trabajando. Un 48,2% de las organizaciones ya están avanzando en este ámbito, en especial, sobre todo, a través de la integración del propósito en la estrategia y en la toma de decisiones. Esto es muy importante porque cuando hablamos de propósito como un pilar estratégico para lo que es el éxito y la sostenibilidad, es importante entender que el propósito es algo más que un claim o una frase o algo marketingiano, sino que realmente tiene que ser el tractor o la brújula o la guía para que las compañías trabajen de una manera diferente, ¿no? Sí que es verdad que a la hora de preguntar a los directivos y a las directivas que contestaron en esta encuesta cuál era el principal reto que ellos veían que estaba trabajando, que era más importante para ellos, hablaban mucho de cómo demostrar ese impacto del propósito en el negocio. Es decir, vemos desde el año 2016 que empezamos con este estudio que el propósito se ha ido consolidando, que la mayoría de las organizaciones ya tienen definido o están trabajando en ese propósito y el gran reto que se plantea ahora es cómo demostrar, cómo medir el impacto del propósito en el negocio. Además, si analizáramos, por ejemplo, la parte de redes sociales, en ese universo de redes que os comentaba antes, que también hemos hecho el Zoom, cuando la ciudadanía habla de temas de propósito, es interesante porque también hablan de temas muy relacionados en positivo, ¿no? Identifican el propósito de las organizaciones con tendencias, con temas relacionados con el impacto social, el impacto medioambiental, todo el apoyo a la igualdad de hombres y mujeres. Es decir, es algo que no solo en las organizaciones, sino que también en la propia sociedad se ve de una manera positiva, se ve claramente que está consolidada y que el gran reto, como os decía, es demostrar qué impacto tiene ese propósito en el negocio de las organizaciones. Esto en cuanto a la primera tendencia, que como os decía, además es la primera en el ranking y la primera a la hora de trabajar. En segundo lugar, tiene que ver cómo las organizaciones están definiendo modelos de liderazgo más responsable. Continúa siendo el segundo tema más prioritario, al igual que el año pasado. Y es cierto que en este contexto de incertidumbre, de guerras, de inflación, pues lógicamente las organizaciones estamos, ¿no?, explorando nuevas formas de liderazgo que se focalizan mucho en la creación de valor a largo plazo y en el que el compromiso con la ética y la integridad, que os puede parecer algo que ya debería estar más que incluida en las organizaciones, pues están poniendo cada vez más ese foco, ¿no?, en cómo trabajar ese modelo y con qué valores, ¿no? A la hora de cuando les preguntábamos en la encuesta a los directivos y a las directivas qué es lo que estaban haciendo, en qué estaban trabajando, pues hablaban claramente de cómo promover la creación de valor a largo plazo, ¿no?, con un 45%. Y lo que sí que demostraban que realmente era un reto para ellos, con un 29%, era cómo convencer a los líderes de adoptar ese liderazgo, ¿no?, y cómo conciliar también los intereses y las expectativas de los grupos de interés y de la empresa, ¿no? Yo creo que es el gran reto que tenemos todas las organizaciones hoy en día. Esta sería la segunda tendencia, como os decíamos, que además tiene mucho que ver con algo que probablemente habéis visto, leído en los últimos tiempos, ¿no?, que es ese llamado capitalismo de stakeholders, que aunque pueda sonar un palabra, no es otra cosa que incorporar
y gestionar muy bien las expectativas de tus diferentes grupos de interés, de tus clientes, de tus empleados, de la comunidad y la sociedad en lo que es tu propio modelo de negocio, ¿no? Porque al final esos propios grupos de interés nos están exigiendo, nos están pidiendo información, transparencia, coherencia. Entonces es muy importante y lógico que en ese sentido las empresas estén virando a este liderazgo responsable y muy focalizado en esa creación de valor a largo plazo. En tercer lugar, como todas las tendencias transversales, que sale mucho es todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿no? En esa creación que os comentaba antes de esos sistemas híbridos digitales, esas barreras entre el online y el offline que ya se han difuminado, que realmente casi no existen. Y, lógicamente, las empresas tenemos que seguir avanzando en esos procesos, ¿no? En potenciar esa digitalización que muchas organizaciones ni había en los procesos, y no solo en los procesos a la hora de mandar a la gente a casa o trabajar de una manera híbrida, ¿no? Offline, online, sino también en la propia oferta comercial, ¿no? De cómo trabajar muy bien toda esa parte de digitalización, ¿no? Ya en el estudio ya el 48% de las empresas nos dicen que están trabajando en la digitalización, sobre todo en la parte de digitalización de procesos. En segundo lugar, en la digitalización de lo que es la propia oferta comercial de las organizaciones. Y como reto, pues se encuentran, o nos dicen que se encuentran con un más de un 33% en las dificultades operativas, ¿no? De digitalizar el proceso y de gestionarlo de una manera y de invertir en ese sentido, ¿no? La tendencia de digitalización, que os puede parecer a lo mejor que hablar de digitalización en el 2022 como algo ¿no? que ya debería estar en el ADN de todas las organizaciones, pero es verdad que a la hora de digitalizar los procesos de la oferta comercial, pues lógicamente todavía tenemos mucho que trabajar y mucho que aprender todos, ¿no? La siguiente tendencia transversal que identifica Approaching the Future tiene que ver con el trabajo, ¿no? Y con ese futuro del trabajo y cómo ha transformado la pandemia esas expectativas hacia el trabajo. Hablábamos antes con Susana al principio de, bueno, pues de que hay muchísima gente que ha decidido la gran resignation, ¿no? De dejar el trabajo, o hasta qué punto le compensa a un trabajador o una trabajadora volver a trabajar en un sistema que es distinto del que tuvo en estos últimos años. Entonces, lógicamente, las organizaciones, para responder a este desafío, bueno, pues nos estamos enfrentando a modelos de trabajo híbridos y, lógicamente, pues eso representa muchos retos, ¿no? Ya casi el 30% de las empresas que participan en este estudio están trabajando en ese futuro del empleo, es decir, están igual que el año pasado. Es verdad que además es una tendencia que tiene la mayor presencia en las conversaciones online. De las 16 tendencias, es la tendencia que más se habla, se comenta en redes sociales y en las noticias. ¿En qué están trabajando? Pues lógicamente las organizaciones estamos todos trabajando en cómo desarrollar esos modelos de trabajo híbridos entre el offline y el online. Y como gran reto hablan de cómo sería importante romper los hilos, ¿no? Entre las áreas y los departamentos, y cómo realmente poder ser más transversal, ¿no? Estos modelos híbridos al final lo que nos obligan es a ser organizaciones más líquidas, más flexibles, y que lógicamente no haya tanta división interdepartamental, y por lo tanto pues ese es uno de los retos que identifica el approaching claramente, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con las tendencias transversales, y como veíamos tenía que ver con el propósito, con el liderazgo responsable, en cómo utilizar la digitalización para trabajar de una manera más híbrida, y todo lo que tiene que ver con ese futuro del trabajo. Ahora, a continuación, vamos a ir identificando y analizando uno por uno las tendencias de cada uno de los intangibles. Vamos a empezar con las tendencias en reputación y marca, que es la que este año tiene más movimiento y más novedades, porque se incluyen, como os comentaba al principio, 2 nuevas tendencias. Y bueno, pues es muy interesante ver cómo las compañías van gestionando la reputación de una manera más excelente, ¿no? En ese sentido. En primer lugar, lo que vemos claramente es que las compañías en esta edición, en esta 7ª edición del Approaching the Future,
han ido aumentando la proporción de organizaciones que están trabajando en su reputación como una herramienta estratégica, ¿vale? Y hay un 34% que está trabajando así, y lo que están analizando o viendo o buscando es cómo gestionar el riesgo reputacional y fortalecer su reputación, ¿no? Al final, las compañías en este nuevo contexto en el que nos movemos, con esa incertidumbre y con esa gestión de los grupos de interés, de ese capitalismo de stakeholders que veíamos anteriormente, pues lógicamente tienen que gestionar muy bien esa reputación, esa generación de confianza hacia los diferentes grupos de interés, y es fundamental que lo hagan de una manera estratégica y con una metodología, ¿no? A la hora de preguntarles de qué es lo que realmente estaban haciendo más dentro del ámbito de la gestión de la reputación, pues es interesante ver cómo las compañías, la principal acción que están haciendo es incorporar el riesgo reputacional al modelo general de riesgos, ¿no? Cómo están viendo que efectivamente todos los temas reputacionales pueden afectar de una manera activa o una manera positiva y de una manera negativa a la gestión de los riesgos de la organización, y están ya incorporando todo eso en su día a día, ¿no? Y igual que en otras tendencias que hemos visto y que vais a ver a lo largo de la exposición, como principal reto es algo que se repite en casi todas las tendencias, ¿no? Que al final es la forma de demostrar el impacto, la forma de medir qué impacto tiene la reputación en el negocio de las organizaciones, ¿no? Ese es un reto que, superar esos retos de la medición, vais a ver que se repite en la mayoría de las tendencias que estamos trabajando, ¿no? La medición y cómo demostrar esa medición, ¿no? ¿Qué otras tendencias tenemos en reputación? Bueno, pues también, como os comentaba al principio, la comunicación, ¿no? La comunicación, que es una tendencia que ya salió como nueva el año pasado, se vio claramente que era prioritaria para las organizaciones, cómo canalizar, cómo comunicar además desde diferentes formas de comunicar, ¿no? De una manera digital, a través de redes sociales. Todo eso ha cambiado y las empresas son conscientes de eso, y por eso es una tendencia que continúa entre el top 5 de los temas que más están trabajando las organizaciones, y donde más se están focalizando es en evolucionar hacia formatos cada vez más digitales e innovadores en comunicación y publicidad, ¿no? Cómo potenciar esa comunicación digital y redes sociales, y cómo hacer esa comunicación online cada vez más humana y cercana para llegar a todos, ¿no? Y como reto, pues se plantea también qué modelos de medición serían los más necesarios para conocer esa eficacia de la comunicación, ¿no? y cómo implementarlos. Seguimos con la siguiente tendencia en reputación, que hemos mencionado al principio en el ranking de las 16, que es lo que relacionado con la confianza. La confianza es un concepto que desde el año 2016 ha salido a lo largo de todo el estudio. Es un concepto que lógicamente está muy relacionado con la reputación, con la credibilidad, con generar confianza con tus grupos de interés. Y quizás es interesante analizar por qué sale como una tendencia única este año, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con ese ciclo de desconfianza que estamos viviendo en la parte de los gobiernos, en la parte de las entidades no lucrativas, y que vira hacia el lado de las empresas, en el sentido de que nos ven como motores generadores de confianza, y de que realmente que somos las organizaciones las que tenemos que ser parte de ese cambio, ¿no? Entonces, esa confianza que nos están depositando la sociedad, es decir, sois vosotros los que tenéis esa oportunidad para fortalecer esa confianza, pues hace que las organizaciones lógicamente se encuentren con que tienen que trabajar de una manera estratégica, con una metodología. De hecho, ya un 35% de las organizaciones están trabajando en esa confianza con sus diferentes grupos de interés. Y lo que están trabajando dentro de este ámbito es impulsar el diálogo, ¿no? Porque muchas veces lo hablamos con algunas de las empresas que están aquí presentes hoy, ese diálogo activo, ¿no? Con el entorno, que no es tanto yo cuento lo que hago y cómo lo hago, sino yo te escucho,
y yo incorporo lo que tú necesitas dentro de mi modelo de negocio. Y si no lo incorporo porque no puedo incorporarlo en lo que es mi plan estratégico, yo te doy una respuesta de por qué voy a hacer lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, las compañías lo que están trabajando mucho, como más de un 52%, es efectivamente en eso, ¿no? En esos canales de diálogo, cómo impulsarlo y cómo trabajarlo de una manera efectiva para luego poder medir el retorno, ¿no? Que es el principal reto, y la gestión de esa reputación corporativa, cómo afecta y cómo se trabaja en ese sentido. Y aquí hay otras dos tendencias nuevas en la parte de reputación, que es la reputación del SEO, que si quieres, Claudina, te doy el paso. Perfecto, bueno. Sí, continuamos. La reputación del SEO en un contexto de polarización, porque me escucho con eco, ¿vosotros me escucháis bien? Un poquito con eco, sí. ¿Sí? ¿Así se escucha mejor? Sí, yo creo que sí. Habla un poquito más, por favor, Claudina. ¿Mejor ahí? Sí, creo que sí. Vale, perfecto. Sí, me escuchaba con eco, es tremendo. La reputación del SEO en un contexto como el que estamos hablando es fundamental, y como vemos y comentaba Isabel, es una nueva tendencia que aparece en el ranking de Approaching the Future este año. Pero es natural si pensamos que para gestionar la reputación de las empresas, la visibilidad que tiene el CEO o la CEO, la directora general, es fundamental, ¿no? Por eso es tan necesario gestionar esa reputación, y como vemos ahí, un 19,6% de las empresas están trabajando en la reputación del SEO. Aquí también hay que tener en cuenta que influye mucho todo lo que es la presión de la legislativa y regulación, que cada vez está exigiendo más que no solo el SEO, sino los propios consejos de administración tengan una visión de sostenibilidad. Pero bueno, en este caso sí que es relevante ver cómo está creciendo, por ejemplo, a la hora de trabajar, las empresas, ¿qué están haciendo? Pues un 30% dicen que están trabajando en incrementar la proyección pública e institucional, ¿no? Es decir, la visibilidad que tienen los líderes en el contexto público, también para potenciar la confianza, como comentábamos. Y como principal reto, el 30% afirma que es aplicar un modelo para medir esa reputación del SEO, es decir, cómo vamos a evaluar, qué métricas vamos a tener en cuenta para ver si lo que se está haciendo para potenciar la visibilidad institucional del SEO o de la SEO está yendo hacia una tendencia que nos interesa, está siendo reconocida. Y bueno, como decimos, esto es parte también de la propia confianza, y tiene mucho que ver también con lo que hablaba Isabel al comienzo de la tendencia del propósito. Es decir, si eso se tiene que tangibilizar, que las empresas estén trabajando en un propósito, también se tiene que tangibilizar en el propio discurso del SEO, y por eso es importante esta medición, ¿no? Y pasamos a la siguiente, que es la de marcas activistas. Bueno, como decimos, las marcas están haciendo esfuerzos por incorporar el propósito para que pueda realmente estar integrado en lo que es el desarrollo de productos, cómo se presentan los productos, cuál es el posicionamiento, que también se integra desde la visión de marca. Como vemos ahí, un 17,9% de las empresas están trabajando en este tema. ¿Y qué están haciendo en particular? En el informe vais a poder ver que hay muchas acciones y muchos retos. Aquí os seleccionamos solo los principales como para centrar la presentación, pero en el informe podéis ver que hay muchas acciones diferentes que os pueden inspirar y os pueden ayudar. En ese caso son buenas prácticas, y también los retos. En este caso, ¿qué están haciendo las marcas para ser activistas y incorporar realmente el propósito y poder ser agentes de transformación social? En un 33% afirman que están, bueno, incorporando el propósito y los valores de la empresa a la propia marca, es decir, cómo se presenta la marca, cómo se define y cómo es reconocida. Y luego el principal reto, definir el posicionamiento de la marca ante temas controvertidos. Como os imaginaréis, ese posicionamiento público de las empresas sobre temas que son controvertidos por su tipo de negocio, por el entorno en el que opera, ya sean temas sociales, económicos, medioambientales, bueno, es un gran reto. Exige un análisis importante por parte de las empresas y una claridad que, si el propósito está muy bien definido y es una realidad, bueno, pues se hace un proceso más sencillo. Bueno, con esta tendencia cerramos el bloque de reputación y pasamos a las tendencias en sostenibilidad. La primera de las tendencias en sostenibilidad es la de crecimiento inclusivo, equitativo y diverso.
claro, estamos en un contexto en el que después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, todos los cambios que hemos tenido que hacer a nivel interno de gestión en las empresas, ha potenciado un cambio cultural que ya se venía dando en las compañías. Y sorprende y no sorprende que esta tendencia haya sido la que más ha crecido este año en el ranking de prioridades de los directivos, ha crecido más de 8 puestos. Esto también viene dado, como decimos, por el reconocimiento que tiene el valor de la diversidad dentro de las empresas, no solo por las propias empresas, sino, por ejemplo, los inversores están hablando de este tema, están hablando de cómo los equipos diversos son más resilientes y tienen más potencial de innovación incluso. Y bueno, es interesante también ver, porque la tendencia habla de crecimiento inclusivo, equitativo y diverso, porque aquí no es solo la idea que tenemos de diversidad, de integrar a los diferentes colectivos, quizá que tengan unas menores posibilidades o que tengan una menor representación en la empresa, como puede ser, bueno, por ejemplo, el tema de la igualdad de género, que es un temazo, sino que esa integración sea equitativa, es decir, que haya una equiparación de salarios y que sea inclusiva, es decir, que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo y de promocionarse dentro de la empresa. Entonces, bueno, este es un gran reto, pero como vemos aquí, un 42,8% de las empresas están trabajando en inclusión y diversidad. Crece muchísimo el porcentaje de las que están trabajando en este tema respecto al año pasado. Y una de las principales acciones es implementar planes de igualdad y diversidad. Muchas empresas tienen los planes, los tienen definidos, tienen incluso acciones, pero luego lo interesante es cómo bajarlo al terreno y responder al reto, como veis allí, que es el de demostrar el impacto que tienen las políticas de inclusión y diversidad en el propio negocio. Es decir, cómo demuestro yo como compañía que teniendo equipos más diversos, realmente mi negocio crece, ¿no? En innovación, en resiliencia, en buen clima laboral, bueno, en muchísimas variables. Hay muchas formas de evaluarlo, pero bueno, ese es uno de los grandes retos que tiene esta tendencia. La siguiente es la de la Agenda 2030. En la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, el año pasado había decrecido un poco en prioridad, entendíamos que era por el efecto post-pandemia y las prioridades de las empresas en otros ámbitos. Este año ha vuelto a repuntar, ha vuelto a crecer en prioridad. La Agenda 2030 sube 4 puestos en el ranking de relevancia, dentro de las tendencias de sostenibilidad es la principal, y el objetivo de las empresas sigue siendo el de alinear las estrategias de negocio con la sostenibilidad y con los ODS. Es decir, eso cómo pasa a formar parte de mi toma de decisiones, cómo pasa a formar parte de los criterios que se tienen en cuenta en los comités de dirección, en los comités de retribución y en los propios consejos de administración. Un 29,6%, como podéis ver allí, de las empresas está trabajando en la Agenda 2030, según lo que nos dicen los profesionales. Y cuáles son las principales acciones, como decimos, fundamental, cómo alinear todos estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible en el negocio, analizar cuáles son los prioritarios, en cuáles impacto más realmente como empresa y en cuáles puedo tener un mayor impacto positivo. Y el reto es definir objetivos cuantificables y medir el progreso. Esto, como veis, es un reto transversal en general en todo el informe, poder tener objetivos cuantificables y poder medir el progreso, poder medir el impacto, que es no solo medir cómo van resultando los proyectos, cuál es el desempeño, sino realmente qué impacto tienen. Y para medir el impacto, ahí hay mucho de diálogo con los grupos de interés, como veíamos antes, hay mucho de gestión de la reputación, es decir, que ahí hay una integración un poco de diferentes intangibles de los que estamos hablando aquí. La siguiente tendencia es la de emergencia climática, y aquí, bueno, sorprende que esta tendencia decrece en 4 puestos en el ranking de relevancia. Es decir, las compañías continúan trabajando, pero hay un menor nivel de prioridad. Se reduce la proporción de organizaciones que están enfocadas en la lucha contra el cambio climático y la implementación de planes de reducción de emisiones con objetivos cuantificables pasa a ser el principal objetivo de las empresas. Es decir, las empresas que están trabajando en esto, están trabajando en cómo reducir sus emisiones con objetivos cuantificables, y el reto es un poco es el mismo, como vemos, ¿no? Es decir, la acción tiene que ver con el reto, llevar a cabo estos planes, pero a la vez sigue siendo un reto porque, como vemos, hay un porcentaje todavía
bajo, consideramos, de empresas que están moviendo este tema, según la respuesta de los profesionales, en función de lo crítico que es el tema, ¿no? El tema del cambio climático. Hay uno de los expertos que nos decía que esto puede tener que ver también con que hay los gobiernos y los objetivos a largo plazo y la integración de los objetivos europeos en estos temas todavía va a paso muy lento y en algunos casos las empresas no saben muy bien por dónde tirar en ese sentido, ¿no? Sobre todo temas de descarbonización y demás, que son complejos y que tienen muchos costes. Entonces, bueno, es un tema controvertido y complejo de abordar, pero bueno, sin duda sigue siendo una tendencia súper relevante dentro de la gestión de las empresas. Y tenemos la siguiente, que es el tema de la inversión para el desarrollo sostenible. Aquí, como sabéis, la inversión sostenible basada en criterios ESG, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza, crece en general, es una tendencia que crece impulsada por la regulación, las expectativas de la sociedad y los propios inversores. No obstante, aquí el porcentaje de empresas que están trabajando en inversión sostenible es menos del 10%, es un 9,9%. Es decir, la tendencia es relevante, no obstante, claro, las empresas están trabajando aún a paso lento en el tema de la inversión sostenible, cómo generar productos de inversión sostenible. Como veis ahí, el gran reto es medir el impacto en el negocio de los productos de inversión sostenible, y la principal acción que están llevando a cabo es comunicar y poner en valor los avances en sostenibilidad y en ESG, sobre todo, por ejemplo, de cara a los inversores, de cara también, como veremos más adelante, el tema del propio reporte en sostenibilidad, cada vez es más fundamental, más necesario para las empresas poder comunicar los avances en sostenibilidad y poder poner en valor esa integración de cara a los propios inversores y al mercado. Y vamos a ver el último bloque del estudio, que es tendencias en ética y transparencia. La primera de las tendencias tiene que ver con buen gobierno y ética que se consolidan en los consejos de administración. Claro, tiene todo su sentido, ¿verdad? Si pensamos que cada vez más las empresas tenemos que integrar la sostenibilidad, la visión de propósito, el diálogo con los grupos de interés, es fundamental que los propios consejos de administración integren esta visión de buen gobierno, de ética. Por eso también nos llama la atención que haya crecido esta tendencia en la prioridad para las organizaciones. Es otra de las que ha crecido mucho a nivel de prioridades. Un 33,7% de las empresas están trabajando en ello. Y en consolidar modelos de gobernanza que integren la transparencia, la ética y los propios criterios ESG. Una de las principales acciones, 39,2% de los profesionales dice que están trabajando en implementar códigos éticos y de conducta. También otra de las acciones relevantes que está en segundo lugar es la formación. Claro, la formación a los propios empleados e incluso a los propios consejos, los perfiles de los consejos y a los comités de dirección. Y uno de los retos principales es vincular la retribución al desempeño ESG. Esto también es otro de los retos que veremos que se repite, que en algún momento lo hemos comentado, cómo lograr que todas estas tendencias, una vez que las empresas las están trabajando, puedan vincularla al sistema de retribución, porque de alguna manera se tangibiliza un compromiso, tangibiliza un posicionamiento de que no solo estamos diseñando un sistema de retribución en función de los resultados financieros, sino también en función de los resultados en sostenibilidad. Entonces, este es otro de los grandes retos y de las grandes tendencias que aparecen marcadas en el estudio. La siguiente tendencia es la de la regulación, cómo impulsa la transparencia en el reporte de sostenibilidad. Quizá muchos de vosotros en vuestras empresas lo vivís, como hay un creciente requerimiento a nivel de reporte de sostenibilidad, no solo a nivel regulatorio, legal, sino que es una tendencia que está marcada incluso a nivel europeo, ¿no? Entonces, la medición y la comunicación de la información de sostenibilidad es cada vez más relevante. Y esto implica para las empresas, evidentemente, transformar la forma en que evalúan y que miden lo que están haciendo en sostenibilidad, porque luego al final el reporte es, bueno, cómo evaluamos el resultado de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces esto implica toda esa transformación de la que estamos hablando, muchas de las tendencias anteriores, pues implica que eso ya sea tenga un recorrido para que luego podamos llevar a cabo reportes de sostenibilidad que respondan a los requerimientos actuales. Como vemos ahí, pues un 26% de las empresas están trabajando en reporte de sostenibilidad. Evidentemente eso tiene que ver con que haya empresas que están obligadas y otras que no.
Y la principal acción es establecer y medir indicadores ASG, con un 33% de las personas, los profesionales han respondido, y el principal reto, como veíamos, demostrar el impacto de los criterios ASG en el negocio. Es como, pareciera como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tengo que integrar, necesito integrar esto como empresa, pero a la vez necesito demostrar el impacto que esto tiene en el negocio. Es decir, que tiene que ser un trabajo de equilibrio, por eso es muy importante que la alta dirección entienda la necesidad de estos temas. En muchos casos es un requerimiento de sus propios accionistas, de sus propios inversores, pero bueno, la toma de decisiones, quienes toman las decisiones tienen que integrar esta visión, porque al final es un poco todo el proceso que requiere la transformación actual. Y por último tenemos la tendencia de ciberseguridad, gran desafío del mundo digital. Claro, como nos imaginamos, la ciberseguridad es cada vez fundamental, más fundamental por todos los procesos de digitalización, de hibridación de los negocios, y es clave para potenciar la confianza en el mundo digital, ¿no? Por ello, el desarrollo de sistemas de protección y seguridad es un foco de gestión clave. De hecho, los expertos dicen que la ciberseguridad tiene que ser integrada dentro de los riesgos, dentro del propio mapa de riesgos de las compañías. El 20,8% de las empresas están trabajando en ciberseguridad, y entre las principales acciones que vemos, casi un 40% está invirtiendo justamente en lo que decimos, en el desarrollo de sistemas de protección y seguridad. Y el reto es el mismo. Es decir, que la inversión en evolucionar en sistemas de protección y seguridad es un requerimiento creciente, es uno de los grandes retos. E incluso una de las expertas, por ejemplo, que nos hablaba de ciberseguridad en Approaching the Future, decía que esto tendría que ser un riesgo integrado, una visión integrada en las compañías a nivel general como respuesta a los requerimientos actuales y al mundo híbrido en el que vivimos, ¿no? Para la sostenibilidad de los negocios. Bueno, la siguiente. Bueno, si quieren pasamos al momento de preguntas y comentarios, después de que os hemos llenado de información con todas estas tendencias, pues estamos disponibles para este momento de conversación con vosotras y con vosotros. Aprovechad, por favor. También aprovechas ya animándoles. Perdón, también deciros que podéis descargaros todos los materiales, el resumen ejecutivo, el top de aprendizajes en la web de canvasconsultores.com, nuestra web, y si queréis el informe completo podéis escribirnos a hola@canvasconsultores.com con el asunto Approaching the Future y os lo enviaremos, si queréis estudiarlo en profundidad. Gracias, Claudina, Isabel. Aprovechad, porque aparte de que han elaborado todo este estudio y han compartido todas las conclusiones con nosotros, ellas al fin y al cabo son expertas en este tema, es una consultora especializada en estas cuestiones, y seguro que en el día a día de vuestras organizaciones hay alguna cuestión que no sepáis muy bien cómo abordar o que os haya quedado con alguna duda, así que por favor, para algo las tenemos aquí. Hola, buenos días a todos. Soy Ana Belén Antón, de Grupo Antón. Y bueno, primero agradecer a la SCIL el que esté organizando este tipo de conferencias y de que nos pueda transmitir todas estas informaciones. Nosotros ya hace ya casi un año, porque fue en octubre ya, que contratamos una persona para que se dedicara a los temas de responsabilidad social corporativa. Desde el Consejo de Administración estamos volcados y convencidos de que esa transparencia y esa manera de trabajar vincula toda la empresa, pero nos estamos encontrando con muchas dificultades. Y una de ellas, que es una pregunta personal mía, disculpad la alarma, es cómo implementar esos mecanismos de comunicación, es decir, que lo que se piensa en el Consejo de Administración se traslade a toda la organización. Porque por una parte tenemos al CEO trabajando, pero claro, también parece como que está muy ocupado en otras muchas cosas y no es esa su prioridad. Y entonces nos encontramos e intentar llegar que a toda la base de la empresa llegue esa comunicación y nos encontramos con complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias aportáis para que eso sea así
en una empresa como la nuestra, que no solamente hay una parte de oficina, sino mucho personal trabajando fuera de localizaciones concretas de la empresa, es decir, que trabajamos para otras empresas dándoles servicios de limpieza, de jardinería, de outsourcing, es decir, tenemos un personal muy disperso y no tenemos esos mecanismos de contactar con todos. Entonces, esa era mi pregunta, si que me podéis, o quizá tengamos que hacer una consulta más al pormenor, ¿no? No sé. Esa es mi pregunta de hoy. Pues ahí, bueno, efectivamente el reto que te estás enfrentando es el reto que se están enfrentando todas las organizaciones. O sea que a veces nosotros cuando hablamos con organizaciones, también saber que los demás tienen ese mismo problema, no sé si ayuda, pero al menos consuela algo, ¿no? Bueno. En ese sentido, la parte de qué se puede hacer que nos preguntabas, aquí en todos los temas que tienen que ver con RSC, con sostenibilidad, y Claudina seguro que está de acuerdo conmigo, tiene muchísimo que ver todo lo que es la sensibilización. Y además es una sensibilización que decimos en Canvas de riego por goteo, o sea, no podemos pretender cambiar incluso, porque al final cuando estamos hablando de estos temas, es cambiar la manera de cómo trabajan las organizaciones, es cambiar muchas veces incluso los modelos de negocio o cómo comunicamos con el resto de grupos de interés, ¿no? Entonces ahí la comunicación, que es una de las tendencias que salía en el estudio, es prioritaria. Es verdad que vosotros tenéis el reto de que tendríais que trabajar diferentes modelos de comunicación porque no es solo estar en una oficina y me cuentan algo, sino que efectivamente pues habrá que trabajar otro tipo de herramientas. El móvil siempre es una herramienta que nos puede ayudar mucho a la hora de comunicar a gente que está fuera, gente que está en fábricas a lo mejor y que no tiene un ordenador cerca porque su trabajo no es ese. Entonces, en ese sentido, toda la parte de cuanto más profesionalizado, con mejor metodología y mejor identificado tengáis los diferentes grupos de interés para seguir y continuar trasladando los mensajes clave, yo creo que por ahí es por donde tenéis que ir. Si bien es cierto que es una cosa continua, cuando empiezas a trabajar en temas de sostenibilidad, nosotros trabajamos con muchas compañías que llevan años y años trabajando y que todavía se sorprenden que a lo mejor el director o la directora de X área diga, pero esto lo estamos haciendo nosotros y desde cuándo, ¿no? Y el que lleva los temas de sostenibilidad o RSC se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Digo, si llevamos 10 o 12 años, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo que tiene que ser continuado, que efectivamente tú hablas también de la implicación de vuestro máximo directivo, es fundamental llevarle a vuestro terreno y que él sea el principal embajador de estos temas, ¿no? Pero ya os digo que es algo que tiene que ser continuado, con una metodología clara y continuo, ¿no? No podemos creer que porque ya lo hemos contado, porque ya hay una persona, hay mucha labor de sensibilización e incluso en Canvas bromeamos, decimos de evangelización de estos temas y si veis los retos que todos los directivos y directivas que han contestado la encuesta nos dicen de todas las tendencias, el reto es ese, ¿no? O sea, poner en valor el trabajo, medir el impacto, incorporar en la retribución de los máximos directivos estos temas, porque es una manera también de que cada vez más lo vean como lo que es, ¿no? Que es una manera de transformar los propios modelos de negocio. Sí. Muchas gracias, Isabel. Ahí yo solo agregaría lo que ha dicho Isabel, que en vuestro caso, si tenéis gente tan dispersa también, para esto de la sensibilización, sí que sería muy importante que podáis fijar puntos de encuentro, es decir, que haya algún momento, algún espacio en el que puedan juntarse las personas, poder hacer un momento, tener un momento, un espacio de sensibilización y luego incluso quizá poder identificar la gente más sensibilizada y que puedan ser también embajadores de estos temas, entonces que de alguna manera sean como capilares que vosotros podéis con los que podéis relacionaros más para que puedan seguir trabajando no solo en sensibilizar, sino en ver qué medidas, cómo se aplican, ¿no? Las medidas de RSC o de sostenibilidad en el día a día y en el negocio. Sí, apunto, tomo nota de vuestros consejos. Bueno, me vais a tener que disculpar, pero yo ya me tengo que ausentar, no puedo estar más tiempo. Así que, bueno, me imagino, Susana, que como quedará grabado, podré luego después ver las preguntas que hace el resto. Eso es, Ana Belén. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, adiós. ¿Alguien más tiene alguna pregunta y quiere aprovechar estar aquí con nosotras Isabel y Claudina?
Tenemos varios profesionales de RSC también y de sostenibilidad dentro de la sesión. Parece que no, tenemos tímidos en la sala. Pero lo que sí que, si os parece también, pues por ser rigurosos con los tiempos. A mí sí que me gustaría, en primer lugar, agradecer la exposición y la generosidad, porque es cierto que es eso, que lleva mucho trabajo detrás, lo llevamos viendo. Además, corregidme, ¿era la 7ª edición? Sí, correcto. O sea, 7 años de estar implicadas en conocer cuál es la realidad en las distintas empresas que han participado en el estudio y sacar unas conclusiones que, por suerte, pues eso, podemos ir viendo esa evolución y que, tal y como lo habéis contado, nos tranquiliza mucho en el sentido de que desde Execil estamos trabajando en, creo que prácticamente todas las líneas que habéis mencionado. Con lo cual estamos conectados con esa realidad de lo que está pasando y sobre todo para lo que tenemos que estar preparados de cara al futuro. Hay un tema que me ha gustado mucho ver, que es que en primer lugar, como la primera tendencia principal, está la definición de ese propósito. Y bueno, aprovecho también para los que nos estáis acompañando para informaros, a aquellos que no lo sabéis, de que el día 21 de junio vamos a celebrar un encuentro que hemos denominado Conversaciones mirando hacia el futuro, que pretende ser un punto de encuentro y de reflexión, sobre todo de reflexión a través de conversaciones sobre temas para los que tenemos que estar preparados, porque no solo han estado cambiando en estos meses atrás, sino que se prevé que nos vayan a llegar también en los próximos meses y que tenemos que trabajar de una manera activa desde nuestras organizaciones y, sobre todo, replantearnos lo que ha funcionado, si va a seguir funcionando o tenemos que seguir dando pasos. Y una de nuestras conversaciones va a girar en torno a la creación de valor. Y esa parte del propósito que estáis mencionando para nosotros es esencial, el transmitir esa necesidad de que la gente entienda qué es de verdad crear valor, que efectivamente pues ya no es una cuestión de euros y esa métrica pues ahora mismo no es la más apropiada, sino ver cómo tangibilizar ese propósito satisfaciendo esas necesidades reales de la ciudadanía y de la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho identificar y visualizar que aquellas cosas que tenemos nosotros pensadas y que estamos trabajando en nuestra agenda para que nuestras empresas estén preparadas, pues vosotras también lo habéis visto y que no es algo que nos hayamos sacado, por supuesto, de la manga, sino que responde a una realidad compartida. Y también eso me gustaría, pues eso, por cerrar y porque nos quedan un par de minutos, eso, no solo agradeceros a vosotras, agradecer en este caso a Jesús de Prado, que ha sido nuestro líder de la Comisión de Sostenibilidad en el día de hoy, por haber tomado haber tomado el testigo y haber presentado y representado a la Comisión de Sostenibilidad, que, como bien ha dicho antes, está conformada o liderada por Gullón, Pascual, Ambinor y la Escuela de Negocios CEU de Castilla y León. Y, por supuesto, a todos vosotros que nos habéis acompañado, que habéis mostrado interés por este tema, porque ya solamente esa sensibilización, esa lluvia por goteo, ¿no?, que de la que hablábamos ahí antes, vosotros la estáis demostrando, participando en esta actividad y formándoos e informando sobre cómo gestionar, en este caso, pues la reputación y la gestión de otros intangibles en vuestras organizaciones, y animaros a todos vosotros, primero, a que si tenéis cualquier duda, pues contéis con Isabel y con Claudina, que desde luego que os van a echar una mano encantadas. Pero también a que sigáis dando pasos, pues para ser, en este caso, pues empresas más excelentes, que es lo que promovemos desde la Fundación. Nada más, ponernos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Nos ofrecemos, si necesitáis cualquier ayuda, en este caso, Claudina, Isabel, para próximos estudios, para facilitaros información, contacto con empresas, que sigamos enriqueciendo esa base de datos, ¿no?, de empresas que trabajan por este tema. Nuestro ofrecimiento total y absoluto. Y nada más, yo creo que espero veros a todos el 21. Sería un placer y compartir ese encuentro con vosotros, y si no, pues nos vemos a la próxima, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Gracias, Canvas. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias a todos. Un placer. Un saludo. Chao.